Y vamos a seguir con esto de aprendiendo de los grandes hombres de la Biblia. Y como decía Armida en la oración, bueno, que no solamente queden nuestros papeles, nuestras notas o solamente para pasar, sino que saquemos algo de todo esto. Porque si el Señor dejó estos hombres en la palabra de Dios, no es solamente para que conozcamos su historia, sino para que aprendamos de ellos. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Y la introducción que dio Lance, el testimonio que dio contando de lo que estaba haciendo allí en la República Checa, realmente no podía buscar una mejor introducción para este tema. ¿Ustedes qué es lo que se llevan? ¿Cuál es lo fundamental en el ministerio de Lance, en el ministerio de la República Checa? ¿Qué fue lo fundamental en esa iglesia y en las demás iglesias? Cuando empezó a crecer, ¿qué es lo fundamental? ¿Cómo? Y la palabra, por gente que inexperta, que no sabía nada y que dijeron, bueno, a mí se me ocurrió plantar una iglesia, porque sí. ¿Sean qué? Se han preparado. Y fíjense ustedes que justamente vamos a hablar de Esdras, un hombre preparado. ¿Se dan cuenta qué introducción? Me lo traje de la República Checa para que le den la introducción. Fíjense ustedes. Qué importante que somos, que vino de la República Checa para darnos a nosotros esta introducción. Y qué importante, ¿verdad? Porque cuando empezaron a estudiar sistemáticamente la palabra, la gente empezó a venir. A veces me preguntan, ¿y el departamento hispano cuánta gente tiene? Bueno, cuando salgo, ¿no? Y bueno, está teniendo como unos 650, ahora somos unos 650, a veces más, en los dos servicios. ¿Y qué hacen ustedes? Enseñamos la palabra. ¿Qué hace el pastor? Pues abre la Biblia y enseña la palabra. No hay propaganda, no hay cosas espectaculares, solamente la palabra de Dios. Y Dios honra su palabra. Entonces vamos a ver, por eso fue tan importante esa introducción que tuvimos, porque vamos a ver entonces Esdras, un hombre preparado. Y ahí tenemos, por supuesto, la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Ahora, Esdras significa ayuda o Jehová ayuda. Muchos piensan que es Esdra es algo más chiquito, pero que en definitiva el nombre significa Jehová ayuda o ayuda. Primera mención que se hace, fíjense ustedes que es interesante porque a pesar de que el libro se llama Esdras, y se supone que se cree que sí lo escribió Esdras, muchos piensan que Esdras y Nehemías lo escribió Esdras y solamente era un solo libro, pero lo importante es que a pesar de que lleva el nombre, recién en el capítulo 7, versículo 1, aparece el nombre de Esdras. Así que hay 6 capítulos que no se menciona Esdras. ¿Alguien leyó el libro de Esdras? Ok. ¿María solo? Ah, no, allá también. Ok. Entonces, en los 6 capítulos no se menciona el libro de Esdras. Aparece en el capítulo 7, el versículo 1. Pero fíjense que dice, pasadas estas cosas, así dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Pero a mí me llama la atención, vieron que a mí me llama la atención las palabritas chiquitas, ¿no? La frase, pasar estas cosas. Y yo me pongo a preguntar, ¿qué cosas? ¿Qué cosas pasaron? Bueno, pasaron 6 capítulos. Eso pasó. Pasadas estas cosas, pasaron los 6 capítulos. Entonces es que vamos a ver entonces rápidamente, por supuesto, porque no vamos a hacer un estudio del libro de Esdras, pero vamos a ver qué es lo que pasó en esos 6 capítulos. Capítulo del 1 al 6. A ver qué cosas pasaron. Fíjense qué dice las cosas que pasaron. Vamos a Esdras capítulo 1 y versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo,
O sea, en el primer año de Ciro, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué dijo Dios por boca de Jeremías? Bueno, vamos a ver Jeremías 25:11. Aquí está hablando de una profecía. Una profecía es algo que Dios le revelaba a un hombre, llamamos profeta, a un hombre con el fin de algo. Dios quería advertirles. Y Dios le está advirtiendo a este pueblo. Y por boca de Jeremías, y fíjense que ahí lo dice esto, Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fíjense qué profecía tenía que dar Jeremías al pueblo. Que la ciudad iba a estar puesta en ruinas y en espanto. Iban a servir al rey de Babilonia. Fíjense que les da el nombre de quien iba a venir a llevar los cautivos. Es una profecía, no había pasado nada de todo esto, pero es una profecía. Dios es el que maneja la historia, Dios conoce y Dios les está advirtiendo. Bueno, Dios les había advertido varias veces. Dios les había advertido, por ejemplo, en Éxodo 20, 2 al 5. De Éxodo 20 están los 10 mandamientos, o sea, de entradita nomás, cuando Dios los saca de Egipto, ¿recuerdan? Están en Egipto, estaban cautivos en Egipto, esclavos en Egipto. Dios los saca con gran poder y forma un pueblo y le da leyes. ¿Cuáles leyes les da? Bueno, lo primerito que les da, fíjense, 2:5. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Palabra de Dios. Dios aborrece la idolatría. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que nosotros estemos adorando otras cosas. Por lo tanto, Dios le había advertido. De entrada nomás, ellos no podían decir, bueno, no nos dijiste nada. De entrada, cuando estaba formando ese pueblo, vio que cuando se forma una nación hay leyes. Bueno, la primera de las leyes que le dio era esto: no te vas a inclinar, no vas a adorar ningún ídolo. Ahora, no le fue la primera vez que se lo dice. Dios le reitera, Números 33, 50 al 56. Cuando ya están por entrar de nuevo a la tierra prometida, ellos pasaron 40 años por el desierto, ya estaban por entrar a la tierra prometida y Dios les advierte nuevamente. Números 33. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Todos estos detalles están dando porque ya están por entrar en la tierra. Diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, fíjese lo que tenían que hacer. Atención. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. ¿Qué tenían que hacerlo? Destruirlo. ¿Lo destruyeron los que conocen la historia? Pero fíjense que Dios les advierte y le dice qué va a pasar. Fíjense. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Cuánto cuesta desobedecer a Dios? Ese es el precio de la desobediencia. Dios le dice, echen a los moradores, ¿por qué? Porque les van a enseñar sus malas costumbres. Ustedes van a aprender de lo malo. Ellos no lo echaron y aprendieron de lo malo. Y Dios les había dicho, les van a hacer como aguijones en los ojos. ¿Se imaginan ustedes espinas en los ojos lo que va a hacer? Así de doloroso iba a pagar el precio de la desobediencia. Y Dios le vuelve a decir, en Deuteronomio 28, 47 al 49 les advirtió, ya estaban con un piecito ahí, para entrar en la tierra. Y les dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas,
Servirás por tanto a tus enemigos. ¿No quieres servir a Dios? Vas a servir a los enemigos. ¿Se dan cuenta? No hay. Algunos me dicen, yo soy libre. Yo eso de esclavitud en España había una especialmente. Ella era libre. Eso de que yo tengo que ser esclavo, siervo, no. Yo soy libre. ¿Somos libres? Si no servimos a Dios, somos esclavos de nuestro pecado y de nuestros malos deseos. Y si tenemos que elegir, vamos a elegir el mal porque no podemos hacer otra cosa. Entonces, no existe la tal libertad. O servimos a Dios o servimos a los enemigos. Y acá lo dice. Que enviares a Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. ¿Qué está hablando de esto? Cautiverio, así los llevaban cautivos. Les ponían acá hierro y se los llevaban arrastrando. No es que los llevaban en helicóptero de aquí para allá, no. Se los llevaban arrastrando y cómo sufrían. Dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Iban a hablar hasta en otro idioma. Ya de ahí le está diciendo lo que les iba a pasar. Si leemos todo el capítulo 28 de Deuteronomio, antes está hablando, si ustedes obedecen, Dios les va a librar de los enemigos, Dios le va a bendecir, bendecirá tu tierra, bendecirá tu casa, bendecirá y bendecirá, todas bendiciones. No obedecen, esto les pasa. ¿Qué hicieron ellos? No obedecieron. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Capítulo 28, si obedecieran, Dios les libraría, pero si no obedecían, Dios le entregaría a sus enemigos. Y vemos que Dios tuvo una infinita paciencia, porque cuando leemos la historia, cuando vamos por todo el Antiguo Testamento leyendo la historia, vemos cuánta infinita paciencia Dios les tuvo, hasta que Dios dijo, basta. Chicas, algo que les quiero decir. Dios es amor, sí. Dios es misericordioso, sí. Dios tiene una infinita paciencia. Pero tiene mucha paciencia, sí. Pero cuidado, Dios tiene ira también. Y cuando persistimos en hacer lo malo, como pasó con el pueblo de Israel, Dios los castiga. No los deja seguir haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender una gran lección allí. A costa horrible, porque les costó muchísimo. Pero ¿acaso no es un poco nuestra historia? A veces aprendemos las lecciones cuando ya sufrimos demasiado, porque no prestamos atención a todo lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué no es mejor rectificar el camino de entrada? Para que poder gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Israel, Judá, no escuchó. Por lo tanto, y ellos no obedecieron. Y si leemos Jeremías, no nos arrepentiremos. Dios le mandaba a Jeremías, le decía. Y ellos, no obedeceremos, no cambiaremos, no nos volveremos, no nos arrepentiremos. Y Dios les mandó la destrucción. Dios cumple su promesa, cautivos a Babilonia. Con Dios no se puede jugar. Que no nos esté castigando hasta ahora no quiere decir que vamos a estar sin castigo si persistimos en lo malo. Por lo tanto, sería bueno empezar a rectificar el camino. Apenas nos damos cuenta de que estamos mal, porque para eso está. Dios quiere que nosotros volvamos de nuestro camino, que nos arrepintamos y que realmente pongamos nuestro corazón en sus cosas, obedeciéndole, porque Él quiere nuestro bien. Él nos hizo y Él quiere nuestro bien. No es un aguafiestas que quiere que nosotros nos aburramos. Dios quiere nuestro bien y sabe dónde está el verdadero gozo y la verdadera satisfacción. Por eso es. Entonces, pero Dios en su gran misericordia. La historia de Israel es como la historia nuestra. La historia de Judá es nuestra historia. Dios en su gran misericordia les da una promesa y les dice, pone límite al cautiverio y le dice, van a estar cautivos, ¿cuánto? 70 años. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos leído? 70 años. Isaías escribió 182 años antes de que pasara esto de que Babilonia viniera a llevar los cautivos. 182 años antes, ¿eh? Y fíjense lo que escribió Isaías, 44:28. Que dice, fíjense, esto a mí la verdad que bueno, no me tiene que asombrar porque es Dios, pero qué tremendo, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero,
al decir a Jerusalén serás edificado y el templo será fundado. Está diciendo quién los iba a hacer volver del cautiverio, que iban a estar 70 años, y que el que lo iba a hacer volver al cautiverio se llamaba Ciro. ¿Ciro había nacido 182 años antes? No, pero Dios sabía. ¿Era cristiano? ¿Era creyente Ciro? No, era un rey pagano. ¿Pero por qué? Es mi siervo, va a hacer lo que yo quiero. El Dios maneja la historia. Chica, ¿a quién le tenemos miedo? ¿Tenemos miedo al gobierno? ¿Le tenemos miedo a qué? ¿Saben qué? Dios maneja y controla la historia. Y estamos en sus manos y estamos seguros. Y vamos a pasar por vendavales y por huracanes y por tantas cosas. Pero el Señor no nos suelta. Dios es el Dios de la historia. Así como esto, 182 años, y sin embargo, Dios ya sabía quién era y les dice quién era. Ciro. Ahora, Dios tiene el control de la historia. Cuando Isaías habló, Ciro no era rey. Judá no había sido tomada y llevada cautivo. Porque fíjense que dice, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Jerusalén no había sido avasallado, no estaba destruida. El templo no había sido destruido. Sin embargo, Dios ya estaba diciendo, por medio de Isaías, 182 años, todo lo que iba a pasar, que iba a ser reconstruido. Pero 182 años después, ahí lo ve. Sí, Judá fue llevada cautiva. Sí, sus ciudades fueron puestas a ruina. Lo vemos en Jeremías, lo vemos en Lamentaciones, cuando hay tanto llanto. Vemos que sí pasó. Sí, el templo fue destruido, pero Dios, en su gran misericordia, pone un límite. Y ante nuestros ojos ahora vemos cumplir la profecía. Esto es lo que es Esdras y Nehemías. Nehemías ya nos habló María. Esdras y Nehemías, ante nuestros ojos se está cumpliendo esta profecía. De que 70 años y Ciro los iba a hacer volver. Ahora, Esdras 1 al 3. En el primer año de Ciro, Esdras dice, ¿qué dice? Ciro. ¿Se acuerdan? 182 años antes Dios lo había dicho. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, ¿quién les manda? Un rey. Sí, sin embargo, me ha mandado, fíjense, el poder que tiene Dios, Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Así que, cuando vemos en K7.1 pasadas estas cosas, pasaron del capítulo 6 al capítulo 7, pasaron 58 años. En esos 58 años, ahí está la historia de Esther, que vemos el libro de Esther, en medio de estos dos, en medio del capítulo 6 y el capítulo 7. En esos 58 años pasaron, claro, nosotros leemos todo seguidito y no nos damos cuenta cuánto tiempo, pero entre una cosa y la otra están pasando 58 años. Fíjense que Ciro tuvo la orden de Dios de edificar el templo. Miren, a veces nosotros le tenemos miedo a los gobiernos que son paganos y que son esto y que en las manos de quién está. No pueden hacer nada si Dios no le permite que hagan. Pero claro, a nosotros nos manda que tenemos que someternos, sea el gobierno que sea. Nosotros tenemos que obedecer, pero Dios se encarga del gobierno. Confiemos. Tenemos un Dios poderoso y fuerte. Si a un Dios pagano, a un rey pagano tan poderoso que dice, yo tengo todos los reinos de la tierra, están en mis manos, y Dios le dice, edifícame casa en Jerusalén, ahí voy, a edificar casa en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro Dios, chicas. Ese es nuestro Dios. Un Dios grande. Un Dios en el cual no hay imposibles y en el cual nadie le puede decir, no, yo no lo hago.
Ahí está Ciro, haciendo las cosas como él quiera, como Dios quiera. Entonces, Jerusalén estaba desolada y necesitaba ser reconstruida. Este Artajerjes que está acá, que está hablando acá, el 7.1, dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Este Artajerjes era hijo de Asuero. ¿Le suena Asuero? ¿Quién era Asuero? El rey cuando Esther fue reina, ¿verdad? Bueno, este era el hijo, o sea que el Artajerjes era un hijastro de Esther. Era un hijo de Artajerjes. Artajerjes era un hijo de Asuero. Entonces, Judá estaba completamente desolada y necesitaba ser reconstruida. Zorobabel, ¿se acuerdan? No es que, ok, ahora fue Esdras. No, fueron 3. Si ustedes leen los 6 capítulos que pasaron, eran 3 vueltas que fueron. O sea, se fueron en 3 etapas. La primera etapa fue Zorobabel. La misión de Zorobabel fue reconstruir el templo. ¿Por qué? Estaba todo desolado, no había nada. No tenían cómo adorar a Dios. Entonces, reconstruir el templo. ¿Le fue fácil? No. Fue muy difícil. ¿Por qué? Porque los enemigos no querían, lo amenazaban. Lo primero que fueron, construyeron el altar. Estaba todo desolado, no había nada. Y después, bueno, no les digo por orden, porque después fue Esdras, pero Nehemías, la misión que tenía Nehemías era reconstruir el muro, porque también no había nada también. Y el otro equipo era Esdras, y la misión de Esdras era reconstruir la gente. ¿Por qué reconstruir la gente? Ahora vamos a ver por qué van a reconstruir la gente. Ya estaba el templo, estaban el muro, y ya ahora se sentía protegido, pero el gran problema es que la gente necesitaba ser reconstruida, y ahora vamos a ver por qué. La gente necesitaba ser reconstruida porque habían sido llevados cautivos por su idolatría. Y Babilonia era un lugar completamente idólatra. Y fíjense qué cosa, porque cuando el pueblo de Judá vuelve, nunca más volvieron a adorar ídolos. Yo creo que ya se cansaron de ídolos. Tienen otros problemas, ¿no? Pero no era el adorar ídolos como tenían. Ellos habían sido llevados cautivos por su idolatría y por su corazón duro. No querían arrepentirse. Habían estado entonces 70 años cautivos, 70 años habían pasado. Hablaban otro idioma. ¿Qué idioma hablaban? El arameo. Hablaban el arameo. Por ejemplo, el libro de Daniel en muchas partes está escrito en arameo, porque hablaban otro idioma ya. La mayoría habían nacido en cautiverio. Imagínense, pasaron 70 años, así que ya el que se iba de 20 pues tenía 90. Así que imagínense que ya eran viejitos. Pero a muchos habían nacido en cautiverio. Necesitaban ser instruidos en la palabra de Dios. Y para esto necesitaban una persona muy especial. Necesitaban una persona muy especial. ¿A quién van a buscar? No iban a poner un aviso en Babilonia News que dijera, se necesita gente para que vaya. No. Lo buscaron. ¿Y quién buscaron? Necesitaban un hombre especial. Y ese hombre era Esdras. Un hombre preparado. Un hombre preparado. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 7. Un hombre preparado en la palabra. No era un hombre preparado que había ido a muchas universidades. O un hombre preparado porque tenía demasiados diplomas. ¿Saben? Los diplomas son buenos, las universidades son muy buenas, todos los estudios que podamos tener son muy buenos. Pero si no estamos preparados en la palabra, nuestra vida va a ir en bancarrota. Él era un hombre preparado en la palabra. Era un sacerdote. Dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amaría, bueno, todos los hijos, hay 5.
Hijo de Aarón, primer sacerdote. Toda esa cosa era porque todo venía de una generación de sacerdotes. Y Aarón fue el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote, porque Aarón era el hermano de Moisés. Entonces, era un hombre que podía hacer la tarea de reconstruir gente. Era un sacerdote. Pero además era un escriba, porque era uno que copiaba la ley. Podríamos decir que era como un teólogo. Dice el versículo 7:6. Y este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Escriba, era uno que copiaba la ley. Y no es que le sacaba fotocopia, no había. Era palabrita por palabrita, tenía que copiar. ¿De qué manera podía él, para que los manuscritos no se perdieran? Pues tenían que hacer copias y copias. Imagínense en esa copia y en ese estudio, ¿cuánto le quedaba? Era diligente, una persona diligente. Era experto, maestro muy versado, dice otra versión. Era un conocedor de la ley de Dios. O sea, que era un sacerdote, era realmente un conocedor de la ley de Dios, porque era diligente. No es solamente que copiaba, pero cuando a veces, me acuerdo cuando iba a la escuela y por ahí la maestra nos quería castigar por algo. Escriba 100 veces, no debo hablar en clase, porque yo siempre hablaba en clase. Entonces, o 300 veces no dan. Ya cuando me salía, no debo hablar en clase, yo no sé para qué, porque ya ni pensaba lo que escribía. ¿Se imagina? No era como yo. Él era diligente, ponía el entendimiento en lo que copiaba. Él tenía sumo cuidado. Entonces, realmente era un conocedor de la ley. Y había preparado su corazón. Me encanta esto, porque el versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lo leo de las Biblias de las Américas. Dice: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Miren, conocía las escrituras, inquiría y las estudiaba. Vayamos tomando notas. Conocía las escrituras, porque ¿qué quiere decir inquirir? Estudiar, profundizar, escarbar, digo yo. Es como no era nada superficial, no quedarse con lo superficial. Era un copista, lo que significaba que este era un hombre que sabía el deber que tenía, que hacer las cosas con precisión. Tenía que conservar intacta la ley de Dios, porque era la misma palabra de Dios. Es la palabra de Dios, chicas. Esto que tenemos aquí, a pesar de que a veces lo agarramos, es la palabra de Dios. Claro, no el papel, pero lo que dice no es para ponerla la Biblia en un altar, es para ponerla en mi corazón. Ay, perdón. Las chicas me están mirando media rara. No lo hago más. Es para ponerla en mi corazón. Allí tiene que haber un altar para engrandecer la palabra de Dios en mi corazón. Pero además obedecía. ¿Por qué? Porque dice que la cumplía, la obedecía. Había preparado su corazón para inquirir y para cumplirla, para obedecerla. Ahí sí que fallamos, ¿ves? Nosotros a veces sí inquirimos y estudiamos y tomamos nota y qué sé yo, pero después, ahí quedó. Obedecía y después la enseñaba. ¿Y qué enseñaba? Todo el consejo de Dios, los estatutos, los decretos. ¿Por qué? Porque estaba capacitado, la conocía. Al conocer la palabra de Dios, pues entonces la podía enseñar. Claro, nosotros recibimos y enseñamos. Aplicar otro día. Y cuando estamos sentadas aquí, esto le vendría bien a aquella, ¿ves? Y esto otro, lo voy a anotar porque a este se lo voy a decir. Todo para los demás, para mí nada. Miren lo que hacía Esdras. Escudriñaba, la aplicaba y la enseñaba. No hay que saltar ningún paso.
enseñaba todo el consejo de Dios. Sabía cómo aplicar la palabra de Dios, cómo interpretarla y aplicarla a la vida. A veces nosotros queremos ayudar a otros con palabras sabias nuestras, pues los vamos a hundir. Pero claro, fíjense ustedes cuando el Señor tenía que decir algo a alguien, iba directamente a lo que necesitaba. Al que necesitaba pan no se le puso a enseñar, necesitaba pan. Y al que estaban todos confusos porque dice que andaban como ovejas sin pastor, no se le puso a darle pan o a sanarlo, les enseñó. A cada uno le daba lo que necesitaba. Eso me habla de que yo tengo que conocer la palabra de Dios para poder aplicarla primero a mi vida y después, interpretándola, aplicarla cuando tengo que dar un consejo de la palabra de Dios, no los míos. Estaba escuchando algo, no sé si ustedes lo escucharon a John MacArthur, cuando decía, le preguntaron, una señora le preguntó qué autoridad tenía el pastor sobre su vida. Ella dijo, él le dijo, yo ninguna. Yo ninguna. La que tiene autoridad es la palabra de Dios. Cuando yo hablo y digo y aconsejo con la palabra de Dios, claro, tiene autoridad porque es la palabra de Dios, yo no tengo ninguna autoridad sobre la gente. Dice, si le van a preguntar, me gustó, pues si le van a preguntar algo, a lo mejor pregúntele a mi esposa Patricia, que tiene más sabiduría que yo para las cosas de todos los días. Lo único que yo puedo enseñar y que puedo aconsejar o que puedo hablar es con la autoridad de la palabra. Él dijo eso. Y es nuestro pastor. Y si él dice eso, con la autoridad de la palabra, querida, no demos consejo. A mí me parece que en tu caso, ¿qué dice Dios? Bueno, Dios dice no, pero hay que mirar las circunstancias, ¿no? No hay que ser tan dura. Bueno, Dios dice no, por más que sea duro, blando, lo que sea, no le cambiemos, ¿no? Entonces, tenemos que saber interpretar para poder después aplicar a la palabra. Se cree que Esdras fue el que comenzó las sinagogas en el exilio allí en Babilonia. Se cree. No lo anoten porque yo no lo sé. Yo leí. No es nada raro porque era una persona que conocía la palabra. Las sinagogas, ¿qué eran? Se necesitaban 10 hombres judíos que se reunían y leían la ley. Y sí, evidentemente él la enseñaba allí, ahí en Babilonia. Se preparó para lo poco, ¿por qué? Porque tenía un gran trabajo que se le venía para hacer, pero él no lo sabía. ¿Saben cuál es el problema? Nosotros a veces estamos, bueno, el día que a mí me llamen a predicar desde allá del santuario a 3.000 mujeres, ahí me voy a preparar. No, mija, no le va a llevar nunca el día. Empieza a prepararse ahora, con la que tiene al lado, y el Señor lo va acomodando donde tiene que ir. No esperemos la gran oportunidad, empecemos ahora, tenemos que prepararnos. Tenemos siempre gente a la cual ayudar. ¿Y quién va a ayudar a sus hijos sino usted? ¿Quién va a ayudar a los que no conocen, los que están en el trabajo? ¿Quién? Si no es alguien que conoce la palabra de Dios. No desperdiciemos el tiempo y no despreciemos la palabra, porque esto es fundamental. Entonces, se lee y se enseña la palabra. Ahora, un hombre preparado. Este era un hombre preparado. ¿Y por qué era un hombre preparado, conocedor de las Escrituras? Yo le pongo acá un hombre preparado porque ese era el título. Pero era un hombre conocedor de las Escrituras, porque sabía lo que la Biblia dice, pues entonces, porque era un hombre preparado, pudo confiar en Dios. Miren, si nos falla la fe, es muy posible de que no conozcamos al Dios de la Biblia. Conocemos, si nos toman un examen salimos de 10, pero realmente experimentamos ese Dios. Si yo estoy llena de dudas, no conozco al Dios de la Biblia. Conozco al Dios de mis emociones. Ay, no, Dios no me escucha. No sé qué pasa, pero Dios tiene hijos preferidos. Yo le hablo y nada. ¿Cuántas veces decimos cosas así? No conocemos al Dios de la Biblia. Entonces, cuando no conocemos al Dios de la Biblia, ¿cómo voy a confiar en Dios? Más conozco de Dios, más voy a confiar en Él. Entonces, confío en Dios para provisión, para la provisión. Fíjense, Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés,
que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Qué hermoso es estar seguro que en el lugar en que estamos es porque Dios nos colocó. Y si Dios nos colocó en el lugar donde estamos, Él se encarga de proveernos. Él no fue al rey, bueno rey, me mandas para allá, para allá, ¿ahora qué? ¿Dónde compro? Dame vales para el market, ¿qué hago? ¿No? Dice, le concedió el rey todo lo que pidió. Le habrá hecho una lista, era un hombre preparado, ¿no? Habrá hecho una lista de todo lo que necesitaba, era un viaje largo, iba con un montón de gente y necesitaba cosas. Dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Él sabía que esa misión no la hacía solo. Esa misión no podía hacerla solo. Dios estaba con él. Y la mano del Señor estaba sobre él. Esdras iba a necesitar muchas cosas para el viaje, pero allí estaba, Dios moviéndose a su favor. Y Dios se está moviendo a nuestro favor. Claro, no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero qué casualidad, me hacía falta esto y qué casualidad, ¿no? No es casualidad, Dios se está moviendo. Pero Dios no me lo mandó. ¿Quién mandó a esa hermana que justo en el momento justo me diera esto que yo necesitaba? Dios moviendo, la buena mano de Dios moviéndose a nuestro favor. ¿Se dan cuenta? Dios es Él confió en Dios para su provisión. Él sabía que Dios lo mandaba, pues Dios se iba a encargar. Se iba a encargar de lo necesario. Yo creo que si traemos aquí a los misioneros y nos cuentan cuántas veces estaban como al borde de ya nada y de pronto apareció esto. ¿De dónde vino? La buena mano de Dios. Los manda, los sostiene y les provee. 7:9. Confió en Dios para guía. Imagínense que no tenían GPS, ¿no? ¿Cómo hacían para irse? Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Un viaje de 4 meses. Un camino de 1.600 kilómetros que lo hicieron en 4 meses. 7.000 personas más o menos se calculaban que iban con él. Llevaban millones de dólares en tesoro porque le dieron todos los vasos de oro y demás que pertenecían al templo, que se los habían robado al Nabucodonosor. Y ahora 4 meses de viaje con tantas cosas y llegaron. ¡Wow! Entonces, si fuéramos nosotros, podríamos decir, ¡qué liderazgo que tengo! Vine con 7.000 personas. No me faltó nada, todo el oro, todo llegó íntegro. ¡Wow! ¡Qué grande que soy! Sin embargo, la buena mano del Señor estaba sobre él. Él sabía que él no podía ser sin Dios. ¿Somos conscientes? ¿Estamos largándonos a lo que sea porque yo puedo? ¿O estamos dependiendo de la buena mano del Señor que está sobre nuestras vidas? Si reconocemos la buena mano del Señor, no va a haber nada que nos vaya a torcer. Y no nos vamos a desanimar. Yo me imagino que en 4 meses habrá pasado cosas en ese viaje. No lo dice la Biblia, pero me imagino. 4 meses, 7.000 personas. Algo se le habrá enfermado, alguna... Sin embargo, la buena mano del Señor estaba allí. No sé lo que pasó, pero evidentemente salieron y llegaron. ¿Por qué? Porque Dios los llevaba. La buena mano del Señor. Me acuerdo en esto que cuando yo era chica, siempre estaba muy pegada a mi papá, porque mi mamá era muy casera, muy de la casa, y yo no era con mi mamá, era con mi papá, que a mi papá le gustaba ir entonces yo era muy amiga de mi papá. Yo era chiquita y mi papá manejaba grandes buses. Bueno, no sé si eran tan grandes, a mí me parecían enormes. Sí, porque veo que a lo mejor si los veo ahora, decía, qué chiquitito, parece de juguete. Pero en aquel momento me parecían enormes. Entonces mi papá lo que hacía, me sentaba en la falda, yo ponía las manos en el volante, íbamos con gente, pero las manos de mi papá, grandota, porque sí eran grandes, no era que yo era chiquita, pero sí eran grandes, me las ponía encima de mis manos y él manejaba. Claro, yo creía que yo manejaba.
Entonces yo lo miraba a mi papá, mira papá, ¿cómo manejo? Mira qué hago. No, Esdras sabía que él no podía manejar, era la mano de Dios que lo llevaba. Eran las fuertes manos de Dios encima de las manos de él que lo llevaba, y él era consciente de eso. Era consciente de eso. La buena mano de Dios. 7:28. Confió en Dios por la fortaleza. Dice, inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. No era tarea fácil, chicas. Era una tarea que tenía que convencer a la gente que tenía que seguirlo, y muchos habían nacido allí, muchos tenían sus negocios, sus casas, su familia, ya estaban asentados. Ya ni conocían Judá y todo lo que le contaban. Sin embargo, fortalecido, sabía que la tarea era enorme, que tenía que ir y decirle, me tienen que acompañar, pero ¿qué confiaba él? La buena mano de Dios estaba sobre él. Y porque estaba fortalecido, Dios fortaleciendo. A veces parece que tenemos grandes empresas y nos parece que es enorme. ¿Saben qué? La mano de Dios encima nuestra. A lo mejor tenemos un trabajo que nos parece muy difícil o algo para hacer que nos parece muy difícil. La buena mano de Dios está sobre nosotros. Y así fue. Había gente de todo tipo, había gente influyente ya, sin embargo, lo empezaron a seguir. ¿Por qué? Porque iba acompañado por Dios. Confió en Dios para suplir servidores. 8 del 15 al 20. Dice, los reuní junto al río al río Abba y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. ¿Para qué querían los hijos de Leví? Para que fueran a servir al templo, no podían otros, entonces le faltaban ellos. Entonces despaché, bueno, dice, y los envié, estoy saltando, dice, y nos trajeron, versículo 18, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijos de Israel, a Sereías con sus hijos y sus hermanos. Consiguieron 18. A Asaías y con él a Jesaías, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. No había ninguno, resulta que ahora hay una multitud. La buena mano de Dios proveyendo servidores como él lo necesitaba para el templo. Es lo que tenía que hacer. ¿Se dan cuenta? Cuando nos faltan algo, nos faltan recursos, ¿a quién acudimos? Ay, bueno, voy a hablar hacia el pastor, o voy a hablar a aquel otro, voy a hablar. Hablemos con Dios primero. Y Dios se encarga de guiarnos. La buena mano de Dios. 22. Confió en Dios para protección. Una caravana de viajeros de unos 7.000 personas, imagínense, entre ellos había niños, tenían que recorrer 1.600 kilómetros con una duración de 4 meses, con un camino lleno de peligros y llevando una fortuna de dinero, calculada en millones de dólares. Claro que había peligro. Había asaltantes, había de todo. Y Esdras estuvo tentado de pedir ayuda, pero fíjense el 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Era un hombre que él proclamaba y decía, ¿cómo le voy a ir a pedir ahora? Mándame los soldaditos. Yo ya le dije que Dios me protegía. Ahora, mándame los soldaditos, porque sí, Dios me protege, pero también los soldados también. Sin embargo, él confió. Pero fíjense que él confió, y actuó, 21 y 23. No es que solamente confió, fíjense. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y todos nuestros bienes. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Quiere decir que Él confió, pero actuó. Actuó depender de Dios en oración.
Yo sé que Dios me va a ayudar. 8:31, confió en Dios y Dios le libró. Dice, partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Dios le libró de todos los peligros. Y 32, llegamos a Jerusalén. Y llegamos a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén sin ningún problema. No había nada que faltó. Llegaron los niños, llegaron las personas, llegaron todos, hasta las personas mayores. Todos llegaron. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Ahora, ¿por qué era un hombre preparado? Porque era un hombre que conocía la palabra de Dios y la gente lo sabía. Era un hombre confiable. La gente podía confiar en él. Dice Esdras 8:32-36. Reposamos allí 3 días y al cuarto día, luego pesada la plata y el oro, recuerden que eran millones de dólares que llevaban, y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, bueno, están los nombres. Versículo 34, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Era un hombre meticuloso. Le habían confiado una fortuna, había notado, salieron 50 millones, llegaron 50 millones, no faltó nada. Todo lo que le habían confiado a él le había llegado. Y inclusive entregó las cartas que el rey le había dado, versículo 36, y entregaron los despachos del rey y a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. O sea, todo lo que llevaba entregó a los gobernadores, el rey me manda esto. O sea, todo, era un hombre preparado, pero era un hombre confiable. Habían confiado en él y él pudo responder con eso. ¿Qué tal nosotros en el trabajo? ¿Qué tal nosotros en casa? ¿Qué tal nosotros con nuestras finanzas? ¿Somos confiables? Y si no, quizás no conozcamos demasiado la palabra de Dios, ¿no? Porque si conocemos la palabra de Dios tendríamos que temer de algunas cosas de meternos en lío. Entonces, él era un hombre preparado. Pero también le confiaron plata y oro, los utensilios sagrados, bueno, todo eso, y entregó las cartas al rey y a los gobernadores. ¿Por qué era un hombre preparado? Porque era un hombre que conocía lo que Dios quería, lo que la palabra de Dios. Era sensible al pecado. Era un hombre sensible al pecado. Capítulo, la noticia, 9, 1 y 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Otra vez, fíjense. ¿Se acuerdan que le dijeron que lo tenían que echar? Otra vez. De los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Los que estaban en la tierra ahí estaban adorando ídolos, mezclado con la gente. Y estas noticias se las llegan a Esdras. Más conocemos la palabra, más sensible estamos al pecado. Lejos de la palabra nos insensibilizamos. Recibe entonces, porque han tomado, fíjense el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Desde la cabeza hasta lo último, todo estaba contaminado. Dios le había dicho no, ¿por qué? Porque van a aprender sus abominaciones. Y si vemos la historia, siempre pasó lo mismo. Sin embargo, ellos hacemos lo que nosotros queremos, nos gustó la pagana esta, mira qué bonita que está, vamos. ¿No? La noticia, se habían mezclado con idólatras. El pueblo, los sacerdotes, los levitas, matrimonios con paganos. Y lo triste, copiaban sus costumbres. Copiaban sus costumbres. La reacción. ¿Cuál fue la reacción de eso? Bueno, hay que entenderlo. También tanto tiempo acá solos, pobre gente, ¿no? Hay que entenderlo, un poquito de compasión. ¿Dijo eso? 3, 5, 9, del 3 al 5. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. ¿Cómo se dolía por el pecado?
más conocemos la palabra, más nos vamos a doler por el pecado, porque sabemos de que se trata de un Dios santo. Cuando estamos lejos de la palabra, se nos desdibuja la santidad de Dios. Estamos ante un Dios santo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Siente el dolor por el pecado cometido. Y 9, 6 al 7, ¿qué hace? Vuelve su corazón a Dios. Y una cosa que me llama la atención, él que era un hombre conocedor de Dios, él era un hombre confiable, un hombre que había confiado en Dios, él era, yo diría, un ejemplo. Fíjense la oración que él tiene, se hace uno con ese pueblo pecador. No se pone, bueno, ahora desciende rayo y castígalos a todos porque se lo merecen, dame otra gente mejor. No, dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy de levantar, oh Dios mío, el rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Él se incluye y sigue, se hace uno con el pueblo, se identifica con el pueblo que pecó, del 10 al 15, no voy a leer todo porque es mucho. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Él había dejado los mandamientos, pero era su pueblo y le dolía a su pueblo y se hace uno con su pueblo. Sabe que no son merecedores de la misericordia de Dios, pero él clama por misericordia, sabe que no son merecedores. Dice, si ustedes leen toda la oración, se van a dar cuenta, léanlo del 10 al 15, son 5 versículos, pero se dan cuenta de que él sabe que no son merecedores de la misericordia. Pero fíjense la influencia de un hombre preparado, de un hombre conocedor de la palabra. Capítulo 10, versículo 1 al 4, y dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Dice, y después dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Fíjense la influencia de un hombre santo. No desprecie nunca. Usted puede decir, pero yo tan chiquita, su influencia puede tocar otras vidas. Fíjense lo que dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras. Versículo 3, ahora pues hagamos pacto para con nuestro Dios que despediremos. De ellos fueron la idea, vamos a despedir a estas mujeres, porque no nos es lícito tenerlas. Dice ahí versículo 4, levántate porque esta es tu obligación ahora. Hacernos trabajar, dice, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Les impulsa que tienen que tomar resolución. Y entonces, la noticia, la reacción, y ahora, la acción, 10 del 5 al 19. No solo era confesar, sino tomar acción. ¿Y qué hizo? Primero, hizo prometer a los líderes y a todos que iban a dejar las mujeres. Dice, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Versículo 6, ayunó a causa del dolor por el pecado, se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara, no comió pan ni bebió porque se entristeció a causa del pecado, pero no se quedó allí. Entonces, versículos 7, 9, puso límite para poner fin al pecado. Les dio 3 meses. Porque eran mucha la gente, no eran 1 o 2, eran mucha la gente. Y como era mucha la gente que tenía que ir, les dio 3. Les dijo, en 3 días tienen que venir aquí y dice, pero el pueblo, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso y no podemos estar en la calle. O sea, sean nuestros príncipes. Había muchísima gente. Así que los primeros eran los que tenían responsabilidades. Vengan ellos y nosotros vamos a obedecer lo que ellos dicen. O sea, puso límite para poner fin al pecado. No le dice, bueno, miren, vamos a ver cómo va solucionando la cosa. No. Acá las cosas hay que arreglarlas ya.
Querida, cuando hay pecado las cosas hay que cortarlas de entrada, no se puede prolongar. Medidas dolorosas, el pecado trae amargas consecuencias. Tuvieron que despedir a las mujeres y a los hijos que habían tenido con esas mujeres. Eran medidas dolorosas, pero siempre, siempre el pecado trae amargas consecuencias. Entonces, sí fue difícil, sí fue duro, pero ahí vemos a Esdras, un hombre sensible al pecado, pero también con la determinación de terminar con el pecado. No lo prolongó, lo tenemos que terminar. Entonces, porque era un hombre preparado, era un hombre reconocido por el pueblo. Ahora pasaron después de esto 12 años, y ahora Nehemías. Ahora viene Nehemías. Y Nehemías, que era el gobernador, él lo reconoce a Esdras. Su misión, recuerdan, reconstruir el muro. Todo esto ya nos habló María. Cómo reconstruyeron el muro. Ahora, el muro estaba edificado, misión cumplida, muro reedificada, ciudad protegida. Podía decir, bueno, ahora podemos descansar. Pero ahora necesitaban ser protegidos de ellos mismos. ¿Y de qué manera lo iban a protegerse de ellos mismos? Con la palabra. Protección, la palabra de Dios. Y envían a llamar ¿a quién? Al hombre preparado, Esdras. Nehemías 8:1. Y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajesen el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Y fíjense, versículo 2, dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender estaban allí, paraditos. Por lo menos estuvo 6 horas leyendo, desde la mañana hasta el mediodía, de la madrugada. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque él estaba más alto, estaba en una plataforma. 6. Bendijo entonces Esdras Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Él guió al pueblo a la adoración, alaba a Dios y lleva al pueblo a la adoración. Una persona que conoce la palabra de Dios va a llevar a otros a la adoración a Dios. Va a llevarlo, porque conoce al verdadero Dios. Consiguió la atención de la multitud. Fíjense, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido. No es que leían, ok, entendieron bien y si no también. No, ponían el sentido para que la gente pudiera entender. Leía claramente, sabía lo que estaba leyendo, porque él lo entendía. Recuerden que lo había él inquirido, lo había aplicado y lo había enseñado. O sea, era el hombre preparado, él conocía. Le daba sentido para que el pueblo entendiese. Y estuvo leyendo al menos, como les dije, 6 horas. Lo hizo durante los 7 días de la fiesta, todos los días, y ahí todo el pueblo escuchando la ley de Dios. La reunión de 1 hora les aburre y les cansa. Llamamos a Esdras, ¿quieren? Ok, entonces, lo último que se dice de Esdras, es en Nehemías 12, 35 al 36. Dice, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, bueno, hijo. 36, y sus hermanos con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras iba delante de ellos. ¡Wow! Miren, ya estaba allí el muro hecho y ahora lo iban a dedicar, la dedicación del muro. Fíjense lo fuerte que era cuando lo estaban, no sé si se acuerda cuando María lo enseñó, cuando lo estaban edificando, venían a burlarse los enemigos y les decía, va a venir una zorra y se los va a tirar. ¿Ustedes están edificando qué? No es nada. Miren lo fuerte que era, que Nehemías dividió el pueblo en 2. Uno se puso él enfrente con trompetas, el otro iba Esdras. Eran 2 coros, uno de un lado y otro del otro, caminando por todo el muro, y al frente se juntaron y hicieron esto. Estaban todos ahí al frente. Esa fue la dedicación del muro. ¿A quién dieron el honor de ser uno de los líderes que estaban allí al frente? Pues Esdras. ¿Por qué? Se le dio el honor, porque él conocía la palabra de Dios.
Entonces, en la inauguración del muro, presidiendo un grupo, y el escriba Esdras delante de ellos. Lecciones que nos deja Esdras. Lecciones que nos deja Esdras. Prepararnos en la palabra. Para eso necesitamos prepararnos en la palabra, ser diligentes. No, hoy sí, mañana no. Hoy sí, dentro de 3 días no. A lo mejor que cuarto voy. Diligentes, siempre. No lectura superficial. Preparar nuestro corazón. Miren, si no tomamos la decisión en el corazón, no va a pasar nada, chicas. Podemos ir muy inspiradas. ¿Vieron cómo nos duran las proposiciones del nuevo año? Empezamos en enero, voy a, y resulta que llega el 15 de enero y ya iba a, ¿no? Así andamos. No proposiciones, es proponerse en el corazón. Preparar el corazón. ¿Qué es lo importante? Lo más importante es la palabra de Dios, le voy a dar prioridad a mi vida. Inquirirla, escarbarla. No, mira, hoy sí es cierto que me comprometí. Entonces, sí, acá, ya está. Voy. ¿Qué leíste? No sé, no me acuerdo, pero yo después lo agarro. ¿No les ha pasado que muchas veces lee y no saben ni lo que leyó? Bueno, preparar nuestro corazón para poder entender. Inquirir, conocer, escudriñar, no lectura superficial. Tenemos que empezar a escarbar. Cuando vamos a buscar un tesoro, escarbamos, ¿verdad? La misma, para encontrar los tesoros de la palabra de Dios hay que escarbar. Cumplirla, obedecer lo que sabemos, porque si no obedecemos lo que sabemos, pues no vamos a hacer nada. Enseñarla para pasar a otros lo que sabemos. Siempre vamos a tener a alguien que sabe menos que nosotros. Pues, yo voy a enseñar, ¿qué sé? Siempre vamos a encontrar a alguien que sabe más que nosotros y otro que sabe menos que nosotros. Pues tengo que tener los dos, uno que me enseña a mí y otro que yo le enseñe. ¿Se dan cuenta? Así va la cosa. Resultados en nuestra vida. ¿Qué resultados vamos a tener en nuestra vida si hacemos esto? Bueno, miremos los resultados que tuvo Esdras. Confiaremos en Dios en cada circunstancia. Seremos confiables. La gente va a confiar en nosotros. Seremos sensibles al pecado. Estaremos listas para la acción. Y seremos reconocidas como mujeres de la palabra. ¿No es hermoso? Que nos digan, tú que conoces la palabra, ¿no me puedes explicar esto? ¿O no me puedes decir dónde está esto? Miren, chicas, nunca es tarde para empezar. No piensen, bueno, pero yo ya desperdicié tanto tiempo. Hoy el Señor ha tocado nuestro corazón. Hoy es el día. Hoy podemos empezar. Que ojalá pudiéramos ser mujeres de la palabra, donde pone la palabra en alto, porque hemos dispuesto nuestro corazón para poder honrar la palabra de Dios, que es su palabra, es Dios mismo hablando. Que el Señor nos bendiga.